37. Lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Escuchen lo que dice la palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Podemos sentarnos. Hoy vamos a hablar del Dios de lo imposible. Vamos a hablar del Dios de lo imposible. Y nosotros vemos esta palabra aquí. Y nosotros a veces, como cristianos, a veces creemos que Dios nos ha dejado solos o nos ha apartado. Pero Dios nos deja esta palabra para que nosotros sepamos que Él es Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Esta palabra la está hablando un ángel. Porque es un ángel, es el ángel Gabriel que le está hablando directamente a María en ese momento. Es Él el que está dándole la palabra porque Él fue el enviado por Dios para que llevara las buenas nuevas de salvación a la tierra. Fue uno de los ángeles que Dios utilizó directamente para hablar con María. Y nosotros nos damos cuenta que este Dios que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando todo el tiempo, nos dio oportunidad de salvación a cada uno. Gloria a Dios. Pero nosotros a veces se nos olvida que estamos bajo la tutela de un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que tiene poder, un Dios que hace de lo imposible posible. Amén. Nosotros a veces creemos que las cosas no pasan o pasarán o no dejan de pasar porque creemos que es por voluntad humana. No, es por voluntad de Dios que acontecen las cosas. Amén. Y Dios en su infinito amor nos da la oportunidad de respirar y caminar y andar y estar en diferentes lugares. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia que aparecen diferentes tipos de ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de que Dios nos dice que Él es el Dios de lo imposible. ¿Cómo es esto? Vamos a caminar en la historia. Vámonos a la historia del pueblo de Israel y caminamos y nos metemos allá en el libro de Génesis y observamos por ahí en el capítulo 15 en adelante la historia de un hombre llamado Abraham y su esposa Sara. Resulta que Abraham estaba algo preocupado porque no tenía descendencia. Él tenía ya 100 años y su esposa tenía 90 años. Para la mente humana o para las personas que estaban viviendo allí decían es imposible que este hombre tenga descendencia, no había tenido hijos. E inclusive cuando Dios le da la promesa, él buscó a otra mujer, una esclava de su esposa, porque en esa época se lo permitía, y a aquella mujer le dio un hijo, mas Dios le dijo, no, es un hijo que viene de tu esposa, de Sara. Cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice claramente que cuando se cumpla el tiempo de los hombres, tu esposa Sara va a tener un hijo. ¿Y qué pasó con Sara? Sara se dijo fue a reír. ¿Por qué? Porque dijo, ¿quién va a pensar que yo a esta edad que tengo, que ya hace tiempo que dejé de tener la menstruación, con ese tiempo que tengo yo a la edad que ya pasé la menopausia, tengo 90 años, imposible que yo tenga un hijo? Digo yo acá que pudo haber pensado Sara. Y el hombre, Abraham, también a la edad de 100 años, que yo a esta edad, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo. Gloria a Dios. Y cuando Dios dijo vas a tener un hijo, le mostró al hombre que él en medio de algo que se cree imposible, él hace lo posible. Amén. Porque cuando pasó un año después, la mujer tuvo un hijo. Amén. Y un hijo, como lo dijo Dios, un varón. Porque no dice que te voy a dar una hija. No, y no le nació una hija, le nació un varón, un hijo varón. Porque Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Pero la idea, la forma como Dios se lo da es algo increíble. ¿Por qué? Porque son dos personas que estaban fuera de la edad fértil. Pero Dios ama al hombre y demuestra que en medio de lo imposible, Él hace lo posible, hermano. Gloria a Dios. Vemos ese ejemplo, pero vamos y caminemos un poquito más allá ahí. Y nos conseguimos en el libro de Éxodo capítulo 14 una historia tremenda. El hermano pastor ayer tocó este tema y yo lo traigo acá otra vez porque ¿qué pasa allí? Dios le da una orden a Moisés, le dice llévate al pueblo y colócalo en tal lugar del desierto.
En ese lugar del desierto estaba finalizando el desierto y comenzando el Mar Rojo. Los hombres que andaban con Moisés falto de fe comenzaron a gritar o a decir: este Dios que de Moisés y este hombre Moisés están errados. ¿Por qué están errados? Porque nos trajeron a un lugar para morir. No era mejor las sepulturas allá en Egipto, no estábamos mejor allá, ahora vamos a morir aquí en el desierto. Para ellos, la mente humana decía: esto es imposible que nosotros nos salvemos, porque detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército para matarlos o para llevárselos otra vez. Estamos hablando de más de 635,000 personas, hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y esta gente comenzó a murmurar y a decir esto, mas Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y colócala sobre el mar. Y en ese momento Dios dio su grandeza, porque el mar se dividió, se abrieron, se hicieron como paredes. Vamos a ponerlo así como estas paredes, aquí de este lado y de este lado. Yo digo que cuando iban caminando seguro veían los peces a su alrededor. Pero eso duró una noche completa. Ese día, esa noche comenzó a caminar el pueblo. Gloria a Y Dios. Dios mandó a la columna de nube que protegía al pueblo del sol en el día, la envió hacia atrás, hacia donde venía Faraón, y también la columna de fuego que alumbrar el camino también la envió hacia atrás para retener a Faraón. El Dios de lo imposible estaba diciéndole: ustedes creían que no se podía, y sí se puede, porque Gloria a Dios Dios. mostró que en medio de una dificultad tan terrible que casi nadie creía que podía pasar, vino el poder de Dios. Amén. Y abrió el mar, hermano. Gloria a Dios. Y el pueblo pasó en seco, tampoco fue que quedó agua aquí, no, eso se puso sequito. Pero ustedes sabían otra cosa que lo dice allí en el libro de Éxodo, que una vez que pasa el pueblo de Israel ya al otro lado, el pueblo de Faraón también se lanzó por ese camino en medio del mar. Y cuando iba en medio del mar, usted sabe lo que hizo Dios: comenzó a tumbarle las ruedas de las carretas en las que ellos llevaban, así se las comenzó a tumbar y comenzaron a caerse allí en el medio del mar antes de que soltara el agua y le cayera encima. Gloria a Dios. Y porque Dios le dijo a Moisés: el pueblo que tú estás viendo ahora no lo verás más, al pueblo de Egipto. Y así aquel pueblo quedó en medio del mar. En medio de la noche le cayó todo el océano, o sea, el mar rojo, todo completo. ¿Quién vive, hermano? Cristo El vive. Dios de lo imposible hizo lo posible en medio de una dificultad que nadie creía que podía pasar. Ya. Otro ejemplo que estamos viendo allí en la Biblia, ya llevamos dos, y vemos el de Abraham y vemos ahora el de Moisés y el pueblo de Israel. Vemos allí a Josué, en Josué capítulo 6, yo no recuerdo el capítulo, pero ahí en Josué está. Cuando ellos iban entrando y se consiguieron con Jericó, aquella ciudad era tremenda. Esa era una ciudad que completamente amurallada, no era una muralla de 20 centímetros como esta o 30 centímetros de ancho, no, eso era demasiado ancho y alto. ¿Cómo pasaban, cómo tumbaban eso? Mas Dios le enseñó el poder al pueblo cuando lo dijo Josué. Josué da la vuelta, camina 6 días alrededor de ella. Increíble, pero así pasó. Cuando pasaron después de los 6 días, el día 7 le dieron 7 vueltas otra vez allí, hicieron, y los muros cayeron. Gloria a Dios. La gente creyó que era imposible. Yo pensé, no, que somos pueblo de guerra. No, yo no era pueblo de guerra, no estaban acostumbrados a guerrear, mas Dios les enseñó un método diferente, que era Por la fe. la confianza. Amén. Utilicemos los métodos que Dios nos da para hacer las cosas, no con métodos humanos, sino con los Aleluya. métodos que nos dio. Dios le mostró las Gloria a 7 Dios. vueltas para la mente humana, que en 7 vueltas va a pasar aquí. Esto no va a pasar nada. Pero Dios le dijo: yo estoy con ustedes. Aleluya. Caminamos un poquito más y allá en primer libro de Samuel nos conseguimos a un muchacho llamado David. Este muchacho llamado David se encontró al frente de un paladín de los filisteos que nadie pensaba que podía ser derrotado. Es más, el rey Saúl, cuando veía a este hombre, él temblaba. Y los hombres de guerra de Israel en ese momento temblaban porque estaban asustados. Dice
la Biblia, yo puedo mirar aquí que allá estaban los filisteos y de este lado, aquí de este lado estaban el pueblo de Israel. Había un bajo así, como un valle, así como se ve allá. Así estaban los dos y aquel le pegaba gritos allá para acá. 40 días duró este hombre amenazando al pueblo de Israel, que lo iba a destruir, que los iba a matar, que le iba a hacer de todo. Era un hombre que medía 3 metros con 10 centímetros de altura. Su su armamento que él tenía era tan grande que era hasta más grande que David. Se cubría, tenía cubierto todo el cuerpo de hierro, prácticamente nada, era imposible que le ganara. Y cuando David vio aquello, usted sabe lo que dijo David, un jovencito, un muchachito, dijo: ¿quién es ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones, al ejército del Dios viviente? Él sintió celo por el Dios viviente, sintió celo por el pueblo que servía a un Dios que vive. ¿Quién iba a pensar en aquel lugar que Dios iba a utilizar? Vean, esto iba a utilizar a un muchachito, a un niño para vencer a todo un ejército. Nadie, era imposible, eso no pasaba por la cabeza de nadie, menos aún un muchachito de una estatura pequeña, valga la redundancia, contra un hombre que medía 3 metros y pico. Eso es increíble. Y usted mismo se pone a observar y dice: no, es que jamás le va a ganar. Es más, sabíamos, según las escrituras, de que este hombre llamado Goliat era un hombre de guerra. Más este muchacho llamado David era un hombre de campo. Era un hombre que la pasaba era pastoreando, era un joven que la pasaba era pastoreando ovejas. Eso es lo que hacía, pero Dios le había dado unas habilidades que a otro no le había dado. Esas habilidades que le había dado era cuidar las ovejas. Y cuando él dice que cuando venía el león, cuando venía el oso, él los espantaba o él mismo los mataba. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando él se paró, dijo: ¿quién es este que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Cuando viene la enfermedad sobre nosotros, tenemos que decirle: ¿quién eres tú que vienes a desafiar al Dios que yo le sirvo? Cuando vienen los problemas a nuestras vidas, uno tiene que decirle: ¿quién eres tú que vienes a desafiar al Hijo del Dios viviente? Porque la palabra dice allá en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que aquellos a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso yo digo: yo soy hijo de Dios, porque yo le acepté en mi corazón y permití que él entrara a mi vida, y por eso puedo decirle al mundo que yo soy un hijo de Dios basándome en la palabra. Pero como tal debo confiar en el Dios que el cual yo digo que es mi Padre. Si Él es mi Padre, yo debo confiar que Él va a hacer las cosas. Que ese Dios de lo imposible va a hacer las cosas posibles, así como pasó con este hombre llamado David. David se enfrentó entonces a este hombre y todos conocemos ese final. David tomó una piedra y con una piedra, aquel hombre venía con espada, con jabalina, venía todo armado hacia él, y él solamente agarró la piedra, tomó una honda y la lanzó. Los venezolanos diríamos: tomó una honda y se la lanzó. Y le dio derechito, no fue que, no, soltó y la piedra fue dirigida por la mano de Dios y se la puso en medio de los dos ojos, así dice la palabra, y se cayó de frente. Cuando él cayó, este hombre tomó la espada de él mismo, David tomó la espada de este hombre y le quitó la cabeza. Todos quedaron sorprendidos, pero la situación tremenda que yo veo aquí es que el Dios de lo imposible hizo algo que aquellos no creían que podía pasar. Un jovencito de una edad muy temprana ganarle a un hombre de guerra. Para nosotros, o yo hubiese estado allí y digo: no, voy a apostar lo que sea por Goliat, se nos pierde este encuentro. ¿Qué va a estar ganando ese muchacho? Bien, y de paso ves como una piedrita. ¿Y qué va a estar ganando este compañero? Una funda y una piedra. No, con ese no lleva nada. Mas Dios en su infinito amor y misericordia le mostró a los demás que Él era un Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Y si nosotros hemos visto estos 4 ejemplos, Abraham, Sara tuvieron hijos después de la infertilidad.
Moisés encerrado entre el mar rojo y el desierto y un ejército que lo superaba atrás para matarlo. Dios abrió el mar rojo. Aleluya. Un imposible. Y luego conseguimos a un Josué que se enfrenta a una ciudad completa amurallada que no la podía traspasar nadie porque era demasiado alta, demasiado grueso, y Dios dio poder, y aquel día hubo un terremoto y los muros cayeron. ¿A través de qué? De la obediencia, de darle vuelta a aquel pueblo, porque fue la orden que dio Dios. Luego vemos el otro ejemplo que mostramos, como David en aquel lugar tomó una piedrita y tumbó al hombre que medía más de 3 metros. Dios se hizo ver en medio de lo imposible. Gloria a Dios. La Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? No, para Dios todo es posible. Y pasaron los años. Y apareció un hombre llamado José, desposado con una mujer llamada María. Aquí viene otro imposible. Esto es tremendo porque la palabra desposado significa que él tenía un contrato con esta mujer de casarse al año siguiente. Un año. La palabra desposado significa un noviazgo ya cerrado. Puede ser desde muy joven o acuerdos familiares. Pero aquello consistía en que la palabra desposado era que ella tenía ya un arreglo matrimonial con él. Al año iban a casarse. Eso sí, sin tocarla. Él no la tocaba a ella y ella no lo tocaba a él. Se respetaban mutuamente. Un amor bonito, diría yo, que Dios hizo en aquellos tiempos. Y si nosotros hoy lo tuviéramos acá, qué hermoso fuera todo. Cuando Dios le dio aquella palabra, tomó al ángel Gabriel y este ángel fue y habló con ella. Y le dijo, mujer, bien favorecida eres, bendita eres entre todas las mujeres del mundo. Agregó yo. Aquella mujer se consiguió con aquella salutación y su mente dijo, qué salutación tan extraña es esta. ¿Por qué me habla de esta manera? Porque tú has sido escogida prácticamente para parafrasear la palabra. Y el Dios de lo imposible, le dijo a aquella mujer que iba a tener un hijo. Por supuesto, en su mente vino rápidamente la pregunta, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no he conocido marido? La palabra conocer en la Biblia significa estar o haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Ella dijo, yo no tengo esto. Y allí es donde Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque le dije, el Dios, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo. Un imposible. Es increíble, nadie se pensaba que Dios iba a hacer algo de esa manera. El Dios de lo imposible estaba manifestando otra vez que Él se glorifica en medio de la dificultad, se glorifica en medio de aquello que nadie cree que puede pasar. Hace las cosas cuando uno ni siquiera se imagina ni cuenta se da, y observa uno cómo Dios luego hace bien las Aleluya. cosas. El Dios de lo imposible le mostró al mundo que a través de una mujer virgen iba a nacer su hijo. Y le pondrá Jesús porque Él salvará al mundo. Gloria a Dios. Y así pasó. Y ella le dijo, ¿sabes lo que le contestó ella al ángel? Que se hiciera sobre ella según lo que habían dicho. El otro evangelio dice que hágase tu voluntad sobre mí. Qué hermoso cuando una persona que está tomada o cree en el Dios que vive, le dice a él, hágase tu voluntad sobre mí.